No pierdas tus datos. La guía maestra de backups. ¿Qué es peor que una update sin wear? No tener un respaldo. Por esa razón, hoy vamos a ver el seguro de vida de tus datos. Tres tipos de backups en SQL Server y cómo restaurarlos. Vamos allá. Y para ello trae una imagen que funciona como una analogía muy práctica en la que podemos entender mucho mejor esto. Aquí en esta imagen tenemos los tres tipos de backup en SQL Server. El primero, el backup full, es como una copia de un cuaderno. El backup full va a fotocopiar completo este cuaderno. Tenemos absolutamente toda la información hasta ese momento. Va a tomar más o menos tiempo dependiendo del tamaño de la información. Luego tenemos nuestro backup diferencial. El backup diferencial va a guardar los cambios que se realicen después de nuestro backup full. Es decir, ya tenemos la copia completa de nuestro cuaderno, pero después de eso, los cambios que tengamos se irán almacenando en estas hojas. Los cambios del día 1, los cambios del día 2 y del día 1, los cambios del día 1, 2 y del día 3. Esto va a complementar a nuestro backup full porque va a guardar todo aquello que no se guardó sino hasta después. Y por último tenemos a nuestro backup de log. Nuestro backup de log va a llevar un registro minuto a minuto de lo que agregamos, de lo que borramos, de lo que sea que hayamos actualizado. Del mismo modo, el backup log tiene mucha importancia porque es un complemento del backup diferencial y es un complemento del backup full. Con esta explicación, nos vamos a ir a nuestra máquina virtual en Hyper-V. Yo ya tengo una base de datos montada. Aquí, en este script, tengo la estructura para la creación de los diferentes tipos de backups. Como podemos observar, la estructura inicial es un backup database y el nombre, entonces en este caso se llama mi laboratorio. Luego tenemos que especificar la ruta y el nombre del archivo. Es importante mencionar que en SQL Server las rutas deben de existir. Me puedo dirigir a la ruta y garantizar que efectivamente existe. Otra sentencia que debemos entender es el format. El format garantiza que se formatee, que se limpie, que no exista residuos de respaldos anteriores antes de generar el nuevo. Definimos un media name que nos permite identificar a nuestro backup por medio de una etiqueta y también un nombre. Este nombre es una muy buena práctica ya que al momento en que generemos nuestros archivos nos va a permitir saber si se trata de un full, si se trata de un diferencial o si se trata de un backup de log. Conociendo las demás estructuras nos damos cuenta que son muy similares, a diferencia que se especifica, como en este caso, que es un diferencial. Claramente el nombre que le definimos cambia. Aquí estamos utilizando la misma ruta, pero utilizamos un nombre de archivos distinto. Y del mismo modo, en el log de transacciones, utilizamos log de mi laboratorio, especificamos la ruta y el nombre de nuestro archivo, y también un nombre con el que vamos a identificar cuando queramos conocer la información de estos archivos. Ahora, para entender esto mucho mejor, vamos a hacer un ejercicio práctico. En este ejercicio voy a crear una base de datos que no existe llamada mi laboratorio. Cuando cree mi laboratorio, además de eso, voy a, dentro de mi base de datos nueva, generar una tabla llamada usuarios. Y esa tabla usuarios voy a insertarle un ID y un nombre. El primer usuario dentro de mi base de datos va a ser el admin. Aquí viene la magia de todo. Y es que voy a hacer una copia completa, es decir, un full backup. El full backup va a ser de mi laboratorio, que como les he comentado, ya lo generé por acá. La ruta es la carpeta donde se va a almacenar y el nombre de mi archivo. Le voy a asignar una etiqueta, voy a limpiar si existen versiones anteriores y le voy a asignar un nombre lógico.
Una vez SQL nos confirme que finalizó, podemos comprobar en la carpeta y efectivamente los archivos ya existen. Ahora, en este paso 3 voy a insertar un nuevo usuario. Si nos damos cuenta, este segundo usuario llamado editor quedó por fuera de nuestro backup full. Pero no importa porque vamos a utilizar nuestro backup diferencial. El backup diferencial se va a encargar de almacenar esos cambios que no quedaron en el backup full. Una vez lo ejecute, podemos observar que dentro de nuestro repositorio efectivamente ya existe nuestro backup diferencial. Del mismo modo voy a crear un tercer usuario. Y si aplicamos la misma lógica, este usuario invitado quedó por fuera de nuestro backup diferencial, pero nosotros vamos a utilizar un backup log. Y este backup log va a ser el encargado de almacenar este tercer usuario. Hasta aquí ya tenemos nuestros tres archivos: full, diferencial y log. Ahora, el momento del desastre. Si por alguna razón nuestra base de datos se eliminara, tendríamos únicamente esos archivos para restaurarla. En este caso, vamos a hacer eso. Yo voy a irme a la base de datos master y voy a eliminar mi laboratorio. Pero esperen, no pasa nada, porque hasta aquí solo contamos con tres archivos. Estos archivos los podemos leer a través de comandos de inspección. Estos comandos de inspección, como el header only, me permiten identificar qué información contienen. Para el ejemplo, yo voy a leer qué información tiene mi archivo MILAB-log. Cuando lo ejecuto, me va a permitir identificar cuál es el nombre que tiene ese archivo. Y reconozco inmediatamente que se trata de un archivo de log, como si lo hubiese en el explorador de archivos de Windows. Del mismo modo lo pudiese hacer para mi archivo full backup. Cuando lo ejecuto, me permite ver que contiene un archivo MDF con la información de mi laboratorio y un archivo de log LDF. Y si quisiera también lo podría utilizar la instrucción let only, que me va a permitir conocer qué etiqueta tienen estos archivos. Como nosotros asignamos la etiqueta SQL Server Backups, esta información se va reflejada junto con otra información que podemos utilizar para guiarnos en nuestra restauración. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, mi base de datos, mi laboratorio ya no existe. Aquí vamos a utilizar estos scripts. Con la instrucción restore database y el nombre de mi base de datos, voy a poder decirle a SQL Server que consulte la carpeta donde están almacenados mis archivos de recuperación. En este caso, la instrucción no recovery me permite pausar la puesta en línea de mi base de datos hasta que todos los archivos de recuperación se hayan completado. Pero para el ejemplo vamos a observar algo. Voy a decirle a SQL Server que recupere mi backup completo y que ponga la base de datos en línea, porque yo estoy seguro que es lo que quiero respaldar. Cuando lo haga, voy a poder observar que mi base de datos se restauró. Pero cuando consulte mis usuarios, oh, solo tengo el admin. Recordemos que creamos dos usuarios más. Esos usuarios quedaron por fuera del backup completo. Así que para el ejercicio nuevamente vamos a eliminar nuestra base de datos, mi laboratorio. Pero para este segundo ejemplo voy a utilizar la instrucción no recovery para decirle a SQL Server que me espere un momento, que todavía tengo archivos pendientes. Y para este ejemplo, el archivo que voy a restaurar después va a ser el diferencial. Al diferencial le he dejado la instrucción recovery, es decir, cuando yo recargue mi base de datos voy a ver que existe una alerta, un mensaje, me va a decir restaurando. Pero cuando ejecuto el backup diferencial, este estado cambia
y mi base de datos ya está en línea. Pero esperen, ¿están todos mis usuarios? No, todavía me falta el tercer usuario. Ese tercer usuario quedó guardado en la base, en el backup del log. Por esta razón, nuevamente, para el ejercicio vamos a eliminar la base de datos. Voy a irme acá al master y le voy a restaurar los tres archivos. Aquí la importancia de entender cómo funciona No Recovery y entender la lógica de nuestra restauración. Vamos con el archivo full backup. Una vez que ejecutemos el full backup, nuestra base de datos va a quedar pendiente en restauración. Ahora vamos a recuperar el diferencial y nuevamente nuestra base de datos queda pendiente en restauración. Y cuando ya estemos seguros de que este es el último archivo, de que no tenemos otros más, podemos enviar la instrucción recovery. En este ejemplo, mi último backup es el del log. Cuando lo restaure, puedo consultar mi base de datos y tengo la seguridad de que tengo los tres usuarios que generé. Hasta aquí este laboratorio. Muchas gracias.